Bienvenidos a Ronnie Analiza. Venezuela ha despertado. Y eso lo decimos ahora con total convencimiento. Porque las protestas que se están dando en este momento en toda Venezuela son protestas pacíficas, manifestaciones, pero con un objetivo claro: que se salga Maduro de una vez. El objetivo es que se salga Maduro del poder. ¿Para qué? Para que así la población pueda tener lo que básicamente necesita: agua, luz, combustible, medicamentos, infraestructura, gas, etcétera, etcétera. Lo único que se están ocupando es de pensar en los figurones que van a llevar a la Asamblea Nacional para robarle la legítima asamblea a los diputados que se eligieron con 14 millones de votos. Y eso es lo que ellos quieren, señor. De tal manera que esta manifestación de hoy se va a multiplicar hasta el infinito en todo el país, quiera yo o no quiera. Y si ustedes, queridos hermanos de la Guardia Nacional, si ustedes deciden que yo debo ir preso o que me van a golpear por lo que estoy diciendo, bienvenido sea. Yo estoy dispuesto a sufrir los castigos que me imponga este gobierno perverso, pero a lo que no estamos dispuestos es a doblegar nuestra rodilla en beneficio de un régimen corrupto que destruyó el país, que destruyó PDVSA y que gracias a ellos estamos así. Ustedes han dicho que esto es culpa del presidente Trump. ¡Mentira! Que es culpa de Guaidó. ¡Mentira! Que es culpa de la dirigencia política. ¡Mentira! Esto es culpa de un régimen que por más de 20 años acabó con el país y con sus instituciones. Muchas gracias por eso. Lo veo caminar. Servicios básicos que a la población venezolana se le ha privado de manera sistemática y además incluso hasta selectiva. La semana pasada, cuando comenzaron las protestas en el estado Yaracuy, empezó a saberse de que de manera estratégica se empezaron a realizar cortes de energía eléctrica en diferentes ciudades. Eso nos hace pensar que los apagones que se vieron hace mucho tiempo, aparte del grave problema del abastecimiento de electricidad que existe en Venezuela, aparte de todo eso, obviamente hay un problema de decisión de la dictadura de restringir la energía eléctrica a los sectores que le conviene y que no le conviene. Por eso es que todavía Caracas no está 100% activado. Yo estoy seguro que en los próximos días vamos a ver un proceso espontáneo de activación de la población, especialmente Caracas. El día de hoy, a toda la protesta se sumaron el estado Sucre, en Cumaná, por ejemplo, se sumaron Nueva Esparta, en Isla Margarita, nuevamente en Barquisimeto también, en Zulia, en Maracaibo, por supuesto, en Yaracuy continúa la situación, en Puerto Ordaz, también en el estado Bolívar, es decir, va avanzando la situación. ¿Por qué, por ejemplo, no hay esta protesta tan fuerte en Táchira? ¿Por qué? Porque todavía en Táchira la escasez no ha llegado tan fuerte, porque recibe bastante afluente de Colombia. Entonces, ahí vemos con absoluta transparencia que la situación es totalmente espontánea, voluntaria y ciudadana. Los políticos de la oposición no se han metido todavía. Sabemos que en algún momento
tendrán que involucrarse. Obviamente la ciudadanía no quiere mucho involucrarse con los políticos de la oposición y con ningún político, porque saben que esta es una protesta ciudadana, y ahí también hay que alertar a los políticos a que no vengan a querer hacerse los protagonistas de esta protesta. Ni Guaidó ni nadie, ojo, ni Guaidó ni nadie. Está bien que cumplan el llamamiento a la protesta desde el espacio que le corresponde, que cumplan como ciudadanos, que cumplan en la protesta, que llamen a las acciones internacionales, la cobertura internacional, la denuncia internacional, que lo hagan desde la palestra que le corresponde, pero que no se sientan protagonistas de este reclamo que es absolutamente ciudadano de la población venezolana, de manera voluntaria y por supuesto por el cansancio y estar hartos y el hastamiento de vivir así como se está viviendo en Venezuela. Ahora bien, algunos me decían por ahí, me preocupa que les den gasolina y se apague todo. ¿Es posible? Sí, es posible. No se va a solucionar el problema del agua, de la luz, ni siquiera del combustible de manera definitiva. Es posible, y se ha estado hablando de que está rondando por ahí un carguero iraní. Pero no nos olvidemos que cuando llega a la refinería, la mitad del carguero se queda en Venezuela y la otra mitad del carguero se va a Cuba, porque Maduro les debe tanto dinero a los cubanos por los estúpidos acuerdos que hicieron con la dictadura cubana por tener miembros del G2, militares y policías represores dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía de Venezuela a cubanos, y adicionalmente los médicos cubanos, que en su mayoría son agentes políticos de adoctrinamiento de los sectores campesinos de Venezuela. Bueno, y por eso Maduro paga, y por esa razón ahora Maduro les debe un montón de dinero que no tiene y que les está pagando con la mitad del carguero de gasolina, y eso nos sorprende. Venezuela, con la terrible escasez que tiene, no puede dejar de pagarle a Cuba porque depende de Cuba. Depende en lo político, depende incluso en lo estratégico, depende incluso en, no en lo militar precisamente, pero en ciertas ramas militares para tener información de los espías del G2 cubano dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía, para evitar alzamientos. Entonces, Maduro no puede dejar de pagarle a la dictadura castrista de Cuba, porque perdería mucho. Sin embargo, Maduro ha dejado de pagarle a Irán, a Turquía, a Rusia y a China, 4 acreedores serios de Maduro, y que, por supuesto, eso le está imposibilitando resolver el problema de la gasolina. La población está cansada, y la población está cada vez más cansada de esto, y este proceso de protesta, este proceso de reclamo por lo más básico de la vida en Venezuela, es un proceso que no se va a aplacar rápidamente, es un proceso que va a continuar. Por eso decimos con absoluta honestidad, Venezuela despertó, y esto es hasta que termine con la salida de la dictadura madurista. Vamos a ver algunos videos de testimonios de esta situación, veamos. El mes pasado que se surtió en esta bomba, en esta estación de servicio de Piedrita Blanca, el capitán que está presente hizo una lista extra de 167 carros hecha por la mano de él. Dicha lista era para surtirnos a nosotros, que habíamos quedado, por así decir, rezagados el día lunes. Este día no cumplieron con su palabra, esperamos todo el transcurso de la semana. Hoy día son 8 días extra. En total desde el miércoles tenemos 13 días continuos aquí donde nosotros nos quedamos representando, exigiendo nuestro derecho de surtir gasolina. Nosotros somos trabajadores. Yo trabajo en un municipio acá cerca, en el municipio Esteller. Trabajo en agropecuaria. Cuando yo antiguamente iba diariamente en mi carro sin problema alguna, ahora tengo que esperar gasolina o esperar a algún compañero que me dé un aventón debido a la situación que trae. Hoy hemos cerrado. Sí, señor, hoy hemos cerrado. Servicios básicos, nos hace falta la luz, nos hace falta el gas, nos hace falta la comida, nos hace falta el agua, nos hace falta tantas cosas. Hoy en día, pues como está de moda los caracolitos para cocinar, pero ahora sin luz, ¿cómo cocinamos? Ya 3 meses sin luz. Nosotros le pedimos pues al alcalde en este cumpleaños que va a tener la caída, que por lo mínimo se aboque a las necesidades de la comunidad, que se aboque a las necesidades del pueblo, porque vienen unas elecciones
porque ellos dicen que van a hacer unas elecciones, pero ¿quién va a querer salir a votar sin agua, sin luz, sin comida, sin gasolina y sin nada? Nadie va a prestar atención a esta farsa. Yo le digo a la comunidad, le digo a los organismos competentes, por favor, atiendan el llamado, porque si no, o será hoy, será mañana, pero de que vamos a tener una respuesta para lo que es el gas, lo vamos a lograr. Por supuesto, la situación está mucho más grave de lo que se puede mostrar. Como ustedes saben, YouTube tiene unas políticas muy duras respecto de la delicadeza de las imágenes, por eso no mostramos aquí imágenes muy crudas, pero la situación está mucho más fuerte de lo que se muestra. Sin embargo, nada podrá esconder la dureza con la que en este momento la dictadura madurista también le va a tocar reprimir lamentablemente al pueblo. Ojalá la ayuda internacional llegue pronto, porque el pueblo está en pie de lucha, el pueblo está en pie de protesta en contra de toda esta situación de escasez de los productos y de los servicios más básicos para la vida. En la Unión Europea se dio un debate muy interesante para poder analizarlo. Veamos lo que se dijo. La Unión Europea debe aumentar la lista de sancionados y debe aumentar la lista de sanciones. Es indignante ver a los hijos de los generales de fiesta en Madrid mientras el pueblo agoniza en el barro. La Unión Europea debe respaldar cualquier decisión para tirar al tirano que adopte Juan Guaidó o la Asamblea Nacional. La imagen de los telediarios de hoy es el pueblo de Caracas bajando al río a recoger aguas fecales para beberlas. ¿Podemos permanecer impasibles? ¿Qué hace ante eso el célebre grupo de contacto? La democracia de Venezuela es nuestra democracia, la libertad de Venezuela es nuestra libertad, el hambre de Venezuela debería ser nuestro hambre. Si no es por convicciones, al menos que sea porque hay 2 millones de ciudadanos europeos encerrados y aterrados con el pueblo venezolano. Si de verdad creemos que ser europeo es cuestión de principios, no dejemos solo ni a Juan Guaidó ni al pueblo venezolano. Y es que es una situación real. Nadie entiende hasta que lo vive. Y sí, al menos con un ejercicio mental, como lo decía este eurodiputado, para que se pueda entender un poquito qué es lo que vive la ciudadanía venezolana hace ya 6 años de destrucción total del sistema económico, social, político, institucional, constitucional de Venezuela. Por lo menos con este pequeño ejercicio mental se ayuda a que se entienda un poco mejor lo que se necesita de manera urgente resolver. Por eso, cuando decimos que la libertad de Venezuela y resolver este problema de la crisis económica es urgente, no solamente para Venezuela, sino para la región y el mundo, es porque es así. No podemos ser indiferentes frente al padecimiento que están viviendo nuestros hermanos venezolanos. Bien, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Ronnie Analiza.